Hoy martes 5 de julio tenemos la tercera sesión de nuestro seminario del orgullo al Moncada. Nos acompaña esta tarde, esta noche, tenemos el enorme placer y tanto gusto de que una mujer joven, preparada, puntual, nos acompañe hoy. Bueno, buenas tardes. La compañera Ivonne Calaña nos va a hablar sobre la política pública cubana para la prevención y atención de la violencia basada en género hacia las mujeres en Cuba. Entonces le damos la palabra a Ivonne y la más cordial y calurosa bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Irina, por tus lindas palabras de inicio. Realmente el placer es mío poder compartir con ustedes y que esto no sea el único encuentro, sino que ojalá pudiéramos compartir otros espacios. Como anunciado Irina, el tema va a ser política pública cubana para la prevención y atención a la violencia basada en género hacia las mujeres. Quisiéramos empezar explicando de qué va, ¿no? Para ir nosotros adentrándonos en este tema. Por favor, la diapositiva número 2. Primero, ¿qué pudiéramos estar entendiendo por política pública? ¿Por qué escogí en singular colocar política pública y no políticas públicas? ¿Y por qué hacia las mujeres? Es decir, para que pueda tener todo un hilo conductor y podamos entonces adentrarnos a profundidad. Primero, podamos entender por políticas públicas como aquel programa de gobierno, ese conjunto de actividades de las propias instituciones de gobierno, instituciones estatales, en función de un determinado problema o situación determinada que va a generar como un proceso integrador de decisiones, de acciones, acuerdos o instrumentos en función de eso, buscando una solución. Ese sería el caso en cuanto a la temática problemática, que sería la violencia basada en género. Y si bien es cierto que pudiéramos hablar en plural de políticas públicas, teniendo en cuenta que en el proceso de construcción del socialismo, como parte de la agenda cubana, ha estado siempre de manera permanente la atención a cuestiones que guardan conexión con las distintas formas de violencia de género. Y un dato muy potente es que Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y ha sido consecuente con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y a partir de ahí se derivó una agenda política con acción. Sumado a ello, existen otras políticas y programas que abordan cuestiones también relacionadas con la violencia, como pudiera ser el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que muestra avances y define determinadas previsiones en relación con este tema asociado también a un tipo de violencia, como es la discriminación racial. Sin embargo, bueno, ya pudiéramos estar hablando de la conformación de la política integral de atención a la niñez y las juventudes, porque sabemos que son grupos etarios a los cuales también, por las propias vulnerabilidades y características que tienen, son sujetos muchas veces de violencia. Pero el objetivo mío hoy es enfocar para que nosotros nos pudiéramos acercar a la estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, que realmente es de fecha muy reciente, de apenas del 9 de diciembre del 2021, entró en vigor, que se puso en Gaceta Oficial de la República de Cuba mediante un acuerdo del Consejo de Ministros,
que se centra en trazar las rutas como agenda política en estos temas de violencia. Joanny, no sé si ha habido algún problema con las diapositivas, pero se quedó en la diapositiva 1. Ya por favor pasa a la diapositiva 3. Exacto. Entonces, ahí ustedes verán, ahí está muy pequeñito, quizás no era, me lo tenía que haber repensado de otra manera, pero bueno, podrán ahí quizás después se les pueda compartir la presentación y ustedes la puedan ver con mayor detenimiento. En cuanto al énfasis con las mujeres, porque históricamente ha sido uno de los grupos sociales más vulnerados y que desde el género, como un eje de opresión, han sido ubicadas social y culturalmente en posiciones inequitativas en las relaciones de hombres con las mujeres. Se precisa que estaremos abordando no solo las mujeres en aquella medida casi siempre interpretada cuando se lee un documento normativo como la mujer cisgénero, como la mujer heterosexual, sino que nosotros estaremos ampliando la mirada de una manera integral, interseccional, por lo que estaremos también abordando cuestiones vinculadas a la orientación sexual e identidad de género. Que si bien las investigaciones cubanas que han indagado sobre las relaciones de género en diferentes ámbitos sociales evidencian que hay cambios positivos al respecto, también señalan que aún se perpetúan relaciones de poder asimétricas. Nosotros vemos en esa diapositiva, en esa presentación, algunos resultados de la encuesta nacional sobre igualdad de género que se hizo en el 2016. Y le he seleccionado algunos aspectos que nos van a dar como pie para poder analizar cómo se pronuncia o cómo se proyecta la estrategia. Por ejemplo, el primer cuadro es sobre el reconocimiento de todos los derechos a las personas homosexuales. Y ahí vemos cómo hay criterios a favor o en contra y cómo varía en dependencia de las poblaciones que fueron encuestadas. Para la mujer, el 80,5% manifestaba que estaba de acuerdo en que se les reconocieran los mismos derechos como todas las personas, y para el hombre, el 73% de la población masculina encuestada estuvo de acuerdo, el 73%, por tanto hay una diferencia. En el segundo cuadro que está debajo, sobre el reconocimiento del derecho al matrimonio, continuó siendo la población femenina encuestada la que en mayoría aceptaba que se les reconociera la posibilidad de contraer matrimonio. Y esto también sucedió respecto al reconocimiento del derecho a la adopción, que es el tercer cuadro, el que está hacia abajo. Vemos cómo siempre de manera inferior los hombres asumen una posición en desacuerdo al reconocimiento progresivo de estos derechos, que poco a poco lo vamos a ir explicando. Como puede observarse, son pocos más las personas que están de acuerdo a que las mujeres adopten a niños, a que dos hombres puedan adoptar niños. Esto realmente tiene que ver con todos esos estereotipos, con los prejuicios que hay a nivel social, cómo se distribuyen esos roles de crianza, cómo se asume la paternidad y la maternidad en Cuba, que todos son construcciones socioculturales y por las cuales también hay que trabajar para deconstruir esos estereotipos. Respecto a la reacción de las mujeres ante un hecho de violencia por su pareja, que son datos también que recoge la encuesta nacional, resultaba muy interesante cómo habían varias opciones dadas por las propias mujeres que fueron encuestadas. El 57,4%, que fue el porciento en mayor medida, estimó que ante un hecho de violencia por su pareja, la decisión que ella debía tomar era divorciarse o separarse. El 45% decía que lo pertinente era hacer una denuncia. El 28,8% llamar a la policía. El 21% hablar con su pareja. El 16% buscar orientación o atención. Y el 3,6% devolver la agresión. Esto nos da la medida en todo lo que hay que trabajar en busca de hallar un punto de equilibrio y que las mujeres sepan cuál es la ruta a seguir en el caso de que se encuentren en una posición de violencia de género específicamente o violencia intrafamiliar. Ahora,
es interesante porque, como en muchos lugares, a veces se asume la violencia que ocurre entre parejas como un asunto privado. Ya hemos avanzado, pero todavía eso sigue calando en nuestra sociedad como un aspecto ahí en que no puede salir de ese marco como que desde lo familiar, desde lo íntimo. Y entonces hay como hasta un dicho que dice, entre marido y mujer nadie se debe meter, cosa que se transmite de generación en generación, aunque hemos podido avanzar un poco a eso a partir de procesos de sensibilización, incluso a los propios agentes del orden público, para que entiendan que es una obligación del Estado proveer todas las herramientas para cuando una persona va buscando ayuda y cuando una persona interesa presentar un proceso de denuncia. Respecto a este punto, el 38,6% decía que la población femenina estaba de acuerdo en que era un asunto privado y el 42% estaba de acuerdo en que era un asunto privado. Es decir, para los hombres hay un mayor por ciento en que ellos manifestaban que temas de violencia en la pareja era un asunto privado, por tanto, nadie se tenía que intrometer en eso. Ahí son, desde los datos cuantitativos podemos darle lectura a cuánto aún, a pesar de que hemos avanzado, nos queda por trabajar. Así que de alguna manera se debe garantizar una intervención efectiva de las instituciones para la solución del conflicto. La diapositiva siguiente, por favor. Veamos entonces lo que dio origen a partir de esta situación problemática que ha quedado muy clara con los resultados cuantitativos de la encuesta nacional, cómo la Constitución abordó este tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Sepamos que la Constitución cubana en 2019, que sufrió una reforma casi total, que tuvo un proceso de participación popular, también como consulta, que se hicieron de manera masiva, con un proceso de referéndum, que tuvo una aprobación del 86% de las personas que ejercieron el derecho al voto. Por tanto, es una constitución que tuvo un fuerte respaldo desde lo social. La constitución tiene unos artículos claves en estos temas de violencia que estamos abordando. El artículo 43 dispone que la mujer, la siguiente diapositiva, que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, laboral, social, familiar, y que el Estado debe garantizar que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. La siguiente diapositiva, Duane. El artículo 85 regula específicamente que la violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad y es sancionada por la ley. Por tanto, la violencia no es un asunto privado, no es un asunto de la familia, sino que trasciende y que también afecta a la sociedad y que la ley va a tener un peso sobre estos ejercicios de violencia. El artículo 86 establece que la Constitución y el Estado también ofrecerán especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizarán su desarrollo en el mundo. Esto lo coloco porque es un tema que nos afecta y que también cuando haga una breve exposición del proyecto del Código de la Familia y les comentaré cuáles son de las temáticas más abordadas en esos espacios de consultas populares, cómo ha salido el tema de la responsabilidad parental y el reconocimiento entonces de los derechos y los límites a ese ejercicio de responsabilidad que tienen que ejercer los padres y las madres. La diapositiva 6, por favor. En cuanto al decreto presidencial, que también es de reciente emisión, apenas tiene año y medio en vigor, el decreto presidencial número 198 establece el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, identificado por sus siglas como el PAN, que resume el sentir y es la voluntad política del Estado cubano y constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres. Este es un programa en sentido general que desarrolla varias acciones y dentro de esas acciones, como parte de esa agenda del Estado cubano para el adelanto de las mujeres,
que se concatena directamente con el escenario en el que estamos de actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, así como con los compromisos internacionales contraídos sobre la igualdad de género. Es un programa que además asume y da respuesta a las recomendaciones que emite el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. La diapositiva 7. En este sentido, el programa establece que como objetivo número 6, exigir, atender, dar seguimiento y enfrentar de manera integrada y sistemática las manifestaciones violentas o discriminatorias en todos los ámbitos de la sociedad. La siguiente diapositiva, Duan. Y en su apartado 9 establece que el Consejo de Ministros es el encargado de controlar y dar cumplimiento a lo que está dispuesto por ese decreto presidencial. Por tanto, si enlazamos ese objetivo número 6 con el apartado 9, quiere decir que el Consejo de Ministros ya desde ese entonces tenía el encargo de emitir un pronunciamiento a modo de políticas públicas respecto a la violencia. Y es por eso, la siguiente diapositiva, que emerge en ese contexto la estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, que sería el acuerdo número 9231 del año 2021, que como les comentaba, el 9 de diciembre fue que entró en vigor. La siguiente diapositiva, Duan. Esta estrategia que da cuenta de todas las acciones que también se hicieron desde tiempos atrás a partir de la suscripción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, tiene como objetivo central garantizar la respuesta integral e integrada para la prevención y atención efectiva a la violencia de género y en el escenario familiar, por su importancia y prioridad para generar una respuesta articulada y coordinada de manera intra e intersectorial. Por eso también mandata a que todos los organismos de la Administración Central del Estado dicten su propia estrategia y les da un lapso de 180 días para hacerlo. Ahora, la estrategia, aunque concibe que la violencia de género es la forma de discriminación por motivos de género y que presenta una problemática compleja y estructural, cuya existencia se funda en la desigualdad jerárquica que existe entre hombres y mujeres, precisa que este tipo de violencia se dirige principalmente a las mujeres y contra cualquier persona que pretenda confrontar el sistema de género heteronormativo con el fin de encauzarla y someterla como personas que por su orientación sexual e identidad de género, como habíamos visto, que también son objetos de discriminación y de violencia. Además, este tipo de violencia reconoce la propia estrategia que afecta a las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde existe violencia de género en el espacio familiar o en otros entornos como el escolar y el comunitario, pero que también constituye la violencia de género una violación de los derechos humanos y es el resultado de la conexión entre los distintos ejes de opresión, como puede ser la clase social, la edad, color de la piel, ocupación, sexualidad, territorio, situaciones de discapacidad, los cuales se superponen y establecen un cruce. De ahí que el abordaje sea necesario que ocurra de manera interseccional. La estrategia tiene prevista su ejecución en 2 fases durante el periodo comprendido entre 2021 y 2030 y garantiza que su enfoque sea, como ya lo hemos visto, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, un enfoque centrado en la persona, un enfoque además intersectorial y que prevalezca el interés superior de los niños y las niñas y también que las víctimas sean protagonistas de los propios procesos. La estrategia tiene varios componentes: comunicación social, educación, prevención, local y comunitario, atención, protección, componente legislativo, un componente de información, un componente de investigación y un componente de seguimiento y evaluación. Sin embargo,
yo les propongo que nos acerquemos a dos componentes principales, como son el componente de educación y el componente legislativo, porque nos van a dar la medida de hacer determinados análisis y ver cómo esto puede redundar en la transformación social que contribuye a esa erradicación de la violencia. En ese sentido, vamos entonces a, y además haciendo esa lectura de mujer en todos los ámbitos de manera integral y que con ese enfoque interseccional. Desde el punto de vista de la educación, pasamos a la diapositiva 9. Vemos cómo el componente educación que está previsto en la estrategia se corresponde con el área 3 de educación, prevención y trabajo del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres que les estaba comentando. Porque todo tiene que estar en alianza, las cosas no surgen solas, sino que todo tiene que estar concatenado a los efectos de que pueda tener una respuesta lo más efectiva e integral posible. En este sentido, son varios los objetivos que establece la estrategia. Garantizar la capacitación de los recursos humanos, de los órganos, organismos, de toda la administración central del Estado, de las entidades nacionales, de las instituciones a nivel local y comunitario, pero también generar los espacios de sensibilización. Es decir, no es posible solamente desde la capacitación y desde la formación de recursos humanos hacer un cambio si no se sensibilizan a las personas. Pero también es necesario reforzar que los contenidos de los programas de capacitación sean especializados en temáticas de género, de violencia, en sus distintas manifestaciones, y que se establezcan protocolos de actuación a los profesionales y el personal de aquellos sectores que son claves para brindar una respuesta integral a la violencia de género. Y, muy importante, garantizar en los diferentes niveles del sistema de educación los contenidos que potencien la cultura de paz y el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En la sistematización de la educación de la sexualidad y los derechos sexuales en la política social, la doctora Mariela Castro hacía alusión a la institucionalización de la educación de la sexualidad como una responsabilidad del Estado y como en la más reciente etapa la educación integral de la sexualidad y los derechos sexuales se encuentran en la agenda política legislativa. A tono con ello, pasamos a la diapositiva número 10, que da cuenta cómo existe un programa a nivel del Ministerio de Educación, que es la resolución 16 del 2021, pero que más recientemente tuvo otra resolución que estuvo en vigor desde el 2008 y hasta el 2021, cuyo contenido principal era justamente aprobar y regular el programa de educación integral de la sexualidad desde un enfoque de género y de derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. Es decir, va a regular la competencia y responsabilidad de los directivos, de funcionarios, docentes, y fortalecer desde una visión holística y positiva de la sexualidad el proceso de educación integral de la sexualidad. Para el contexto educacional, la EDIS es el proceso científico, consciente, organizado, sistemático y sostenible, participativo y contextualizado. Detrás de cada uno de esos objetivos está un componente muy fuerte de lo que se espera a partir de indicadores basado en conocimientos, habilidades psicosociales, valores y actitudes positivas que promueva la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía, la salud sexual, el bienestar psicosocial y la expresión de una sexualidad plena, segura, placentera, libre y responsable de los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes en el Sistema Nacional de Educación. Realmente el programa ha tenido algunos desaciertos que están en un proceso de revisión y análisis que implican cumplir con lo que habíamos dicho anteriormente de la formación, de la preparación, bien desde un enfoque de género del personal docente, para que no llegara a las aulas desde la impronta personal de cada docente y desde un enfoque muchas veces biologicista
porque se permeara el enfoque hacia la sexualidad solamente desde la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y desde la prevención del embarazo en la adolescencia, sino que se abordara la sexualidad en toda su integralidad, garantizándose esa sexualidad plena, segura y placentera, que era también como lo estaba conceptualizando la educación integral de la sexualidad para el sistema de educación. Esperemos que cuando se comience a implementar esta resolución, que ahora mismo está en pausa, pues entonces se logren todos los objetivos trazados, porque realmente el programa que recoge es un programa elaborado desde un corte científico y muy bien pensado para que tenga unos frutos provechosos. Pasamos a la diapositiva número 11. Tenemos entonces el otro componente que les proponía revisar, que era el componente que tiene que ver con la parte de la legislación. Los componentes protección y legislativo se asocian al área número 5, que es el área de legislación y derecho que está previsto en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, siguiendo con esa misma línea coherente que tiene que haber entre el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y la estrategia en temas de violencia de género. La estrategia establece varios objetivos en el sentido que abordan estas cuestiones vinculadas a la legislación, entre ellos reforzar los mecanismos de protección de los grupos con mayor vulnerabilidad, fortalecer estos mecanismos para garantizar una efectiva protección a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia en el escenario familiar, incluida la prevención del femicidio, establecer medidas dirigidas a la atención y protección diferenciada de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia en el escenario familiar en situaciones de mayor vulnerabilidad, con particular énfasis en los niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas trans, así lo establece la propia estrategia, las personas también adultas mayores, las personas con discapacidad o en alguna situación de vulnerabilidad económica y social. Pero también se hace necesario establecer medidas dirigidas a la atención diferenciada a las víctimas de abuso sexual o las víctimas de explotación sexual y brindar especial atención a aquellas personas que ejercen la prostitución o son víctimas de la trata de personas. En ese sentido, también se establece que se debe transversalizar la perspectiva de género en las normas jurídicas, en todos los procesos civiles, familiares y laborales, en todos los procedimientos penales, actualizar las disposiciones normativas, sustantivas y procesales para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género en correspondencia con la Constitución, que establecía que la violencia era sancionada con ser considerada un hecho destructivo no solamente de las familias, sino también de la sociedad, y evaluar la pertinencia de diseñar una norma integral que regule la respuesta social a la violencia de género con rango de ley. Hoy en Cuba, a diferencia de otros contextos, no tenemos una ley en específico que aborde la violencia de género. Sin embargo, como ustedes ven, tenemos una política pública que es la estrategia y tenemos impactos que esta estrategia ha permitido, que lo vamos a ver en la diapositiva número 12, con algunos cambios legislativos. Algunos estudiosos en el tema, académicos de los principales centros de universidades del país, establecen la pertinencia de tener esta ley de manera integral una vez que ya se modifique el resto del ordenamiento jurídico, porque a partir del 2019 ha habido un proceso de reforma de casi todas las normas jurídicas del país para justamente adecuarlos a estas cuestiones y poder cumplir con uno de los objetivos que establece la Constitución, que establece la estrategia, perdón, que es la transversalización de la perspectiva de género, como veíamos. La diapositiva 12. Vemos como uno de esos ejemplos de coherencia con lo que estábamos viendo a partir de los mandatos de la estrategia, que se tiene que modificar las leyes,
tenemos la Ley de Procedimiento Penal. Dentro de los aciertos, grandes aciertos que tiene esta norma, primero está que abandona el concepto de peligrosidad social. Peligrosidad social es un principio criminológico rector de los procesos de criminalización que son sustituidos por el de lesividad social. ¿Qué quiere esto decir de manera más potable? Sí. Se asumía la peligrosidad social como una causal para la intervención penal a modo de profilaxis, a modo de evitar que ocurriera un hecho delictivo, de evitar que la persona incurriera en un hecho de delito previsto en la norma penal. Entendiendo por peligrosidad social determinados hechos que afectaban la convivencia, que tuvieran un impacto negativo a nivel social. Pero dentro de ese gran saco se encontraban algunas conductas como el consumo de drogas, como el consumo de bebidas alcohólicas, ya le digo, con grandes manifestaciones que pudieran afectar la realidad, y también se encontraba el tratamiento que se les daba a la prostitución. Ya eso, a partir de la aprobación de la Ley de Procedimiento Penal, se elimina porque lo principal para la actuación penal es que haya ocurrido un delito, no que haya una intervención para prevenir la ocurrencia de un delito. Eso fue algo que nosotros heredamos desde códigos anteriores y bueno, afortunadamente ya se eliminó. Pero también la Ley de Procedimiento Penal establece que dentro de los sujetos procesales se encuentra la víctima. ¿Y esto qué quiere decir? Es que la víctima de cualquier delito, concurría al proceso penal desde una postura como testigo, es decir, iba a ser invitada para tomarle declaración, para escuchar su testimonio en el acto de juicio, pero no tenía la posibilidad de representar a un abogado, de contratar los servicios de representación letrada y de recibir toda la asistencia y el asesoramiento pertinente en este sentido, sino que la fiscalía era quien asumía la representación de ella y establecía toda la conducción del proceso. Ya esto varió y ahora la víctima tiene la posibilidad de ser reconocida como parte en el proceso y de tener su propio abogado y además asistir como coadyuvante al fiscal en los casos en que así lo considera. Se introduce además un tratamiento especial para las personas imputadas o acusadas menores de 18 años de edad, es decir, en Cuba se es penable, se tiene capacidad para ser penado a partir de los 16 años. Pero las personas menores de 18 años, es decir, entre 16 y 18 años, van a recibir un tratamiento especial, van a estar, si en caso de que la medida es de internamiento, en otros lugares, con otras condiciones, e incluso el tribunal va a tener la posibilidad de rebajar la sanción para que sea también, se cumplan esos efectos educativos que debe conllevar una sanción penal. También se amplían los derechos de la víctima, se garantiza en todo momento el respeto a su dignidad, el respeto y protección a su intimidad, a que solicite a la autoridad declarar en privado, con la presencia de representantes de las partes, a ser examinada y firmada su declaración por personal calificado que garantice la mayor indemnidad posible, a fin de que se utilice la filmación en el juicio oral sin necesidad de su presencia física, y si el hecho evidencia violencia de género familiar y la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad. Es decir, que va a ampliar ese paquete de derechos que debe acompañar a la víctima que se encuentra en un proceso penal. La siguiente diapositiva. En este caso, vemos también como otra de las normas que se han modificado es el Código Penal. Recién se modificó, la Asamblea sesionó a mediados del mes de mayo y aprobó la modificación del Código Penal que debe entrar en vigor 3 meses después. Esta norma, que es coherente en todo sentido con la Constitución,
y que presenta configuraciones sancionadoras que refuerzan la protección de los derechos humanos y sexuales, eleva el valor de la dignidad humana como un bien jurídico a proteger y acertadamente refuerza la protección ante las conductas realmente lesivas a la dignidad de género y orientación sexual de las personas, para hacer énfasis en la voluntad política del Estado cubano que le hace frente a todo tipo de violencias y discriminaciones a las personas LGBTIQ+. Entonces, justamente en el marco de la jornada contra la violencia de género, la jornada contra la homofobia y la transfobia, pues la Asamblea Nacional establecía, aprobaba el proyecto de Código Penal con este grupo de delitos que acentuaban la protección y que son realmente reflejo de la voluntad política. Dentro de los aciertos que tiene el nuevo Código Penal se encuentra que concentraron en un único delito el delito de agresión sexual. Antes nosotros teníamos por separado los delitos de violación y pederastia con violencia, es decir, eran delitos que ambos sancionaban conductas agresivas, violentas desde un punto de vista sexual, pero que tenían un enfoque marcadamente sexista. Es decir, la violación reprimía aquel hecho hacia la mujer y la pederastia con violencia hacia el hombre. Incluso tenían determinadas distinciones en cuanto a los marcos sancionadores. Ahora, sea hacia el hombre o hacia la mujer, este tipo de agresión sexual pues lleva el mismo tratamiento desde el orden del tipo penal que es agresión sexual. Pero también hubo una reformulación del delito contra el derecho de la igualdad que sanciona toda forma de discriminación o incitación a ello que obstaculice el ejercicio de los derechos por motivos de edad, de sexo, de género, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Cuando les decía que era coherente con la Constitución, que justamente nuestra Constitución del 2019 es una de las pocas constituciones que establece como causales por las cuales no es posible discriminar o violentar a una persona temas de orientación sexual e identidad de género. Por eso es que el resto del ordenamiento jurídico comenzó a adecuarse en función de eso. Pero también incluye otros delitos también muy favorables con ese reconocimiento que no lo teníamos, como el delito de acoso laboral, que reprime acciones en el contexto laboral, por supuesto, y que provocan a la víctima efectos nocivos sobre su bienestar e integridad física o mental. En el caso de los delitos de lesiones, para ponerles otro ejemplo, se incrementan los límites mínimos y máximos en 1/3 si se cometen como consecuencia de la violencia de género. Ahí están dando respuesta a esos mecanismos que decía la estrategia que se tienen que fortalecer para reprimir todo hecho de violencia. En cuanto al delito de asesinato, se canaliza el marco sancionador de mayor severidad, es decir, hasta 30 años de internamiento o incluso hasta la muerte, a quien de propósito mate a la persona con la que ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectivo, de muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género, o se ejecute por odio contra la víctima por motivo de su género, identidad de género u orientación sexual, sin que se requieran otras circunstancias de cualificación. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo asesinato que se genere hacia una mujer por el hecho de ser mujer, por el odio hacia la víctima como mujer o en el ámbito de una relación de pareja, pues entonces va a tener un marco sancionador de mayor severidad sin que se requieran otras circunstancias que agraven la situación. Nosotros en el Código Penal no se acogió el término de femicidio, en el caso de México es feminicidio, aunque hubiese sido desde el punto de vista político pertinente o estratégico acoger el término, queda fehacientemente aún así la intención de tolerancia cero ante estos actos y queda también en consecuencia con esa voluntad política plasmada en la estrategia. Pasamos a la diapositiva 14.
El proyecto de Código de las Familias, que ahora puede que ustedes tengan algunas dudas, es algo realmente que estamos viviendo de manera intensa en estos últimos meses, en un proceso que apenas concluyó durante 3 meses de consulta popular, un ejercicio democrático donde más de 6 millones de electores participaron en las reuniones que se hicieron en todo, a lo largo del país, en los barrios, en los centros escolares, en los centros laborales, justamente para buscar los criterios y las opiniones de las mujeres y de todas las personas en sentido general para perfeccionar esa arquitectura de diseño de la propuesta de Código de las Familias. Realmente el ejercicio fue enriquecedor y un gran % del articulado del código se modificó. Todavía no sabemos ese proceso cómo ha concluido. Ahora en el mes de julio se presenta nuevamente a la Asamblea para su aprobación y entonces en septiembre sería la presentación al referendo, que es el segundo paso de participación popular para su aprobación. Pero dentro de los aciertos que indudablemente tiene el proyecto de Código de las Familias es que va a transversalizar el género, el enfoque de derechos humanos, de interés superior del niño, del principio de igualdad y no discriminación. Por tanto, estamos ahí repitiendo algunas cuestiones que hemos visto, cómo ha salido también en las normas anteriores desde la Constitución, que regula los efectos jurídicos de la violencia de género intrafamiliar en las instituciones como el matrimonio, como las relaciones paterno-filiales, que cambia el término de patria potestad por responsabilidad parental. Y les había dicho que realmente había sido uno de los aspectos más debatidos en estos espacios, porque justamente tenemos incorporado desde lo cultural y desde lo adultocéntrico que los niños y las niñas deben hacer lo que sus padres dicen y obviar ese criterio que ellos puedan tener en decisiones que a ellos les afecten, anularlo, y que entonces se quede en ese saco de interés superior del niño y la niña como sujeto de derecho, a veces como fórmulas vacías que no sabemos cómo vamos a concretarlo y vamos a aterrizarlo. Hubo mucho cuestionamiento y también fue uno de los motivos por los cuales comenzaron a haber ataques mediáticos hacia el país diciendo de que iba a haber una intervención del Estado respecto a los niños y las niñas, cosa que para nada es cierto. Sabemos que la responsabilidad sobre los menores de edad trasciende el ámbito de la familia, pero el Estado solamente va a intervenir cuando hay un hecho de violencia o de discriminación. En todo momento se va a privilegiar que las madres y los padres asuman la responsabilidad de una crianza asertiva, una crianza positiva y saludable respecto a sus hijos e hijas, y el Estado va a actuar de última ratio cuando ya hay un hecho de violencia. En sentido general, amplía todos los derechos a formar y pertenecer a una familia, reconoce la diversidad familiar y además establece esa posibilidad de tener hijos, ¿no? Desde el punto de vista progresivo, da las opciones de manera más ampliada de la adopción, de la gestación solidaria, que para nosotros es algo novedoso, no lo teníamos en nuestras leyes anteriores, y también de los procesos de filiación asistida para todas las personas que los requieran sin discriminación, porque hasta ahora mismo solamente estaban para las personas, las parejas heterosexuales con algún padecimiento de infertilidad. Y realmente ahora, como se está diseñando en el proyecto de Código de las Familias, es para ampliarla y que sea también una opción para las parejas homosexuales, que como una vía también para que puedan tener hijos, justamente también desde la gestación solidaria para el caso de parejas de hombres. En sentido general, como les había comentado, estos son ejemplos normativos que están en correspondencia, en coherencia con la estrategia, con ese componente de violencia que vimos, que viene desde la Constitución, el compromiso, desde la voluntad política, y era un acercamiento. Habría mucho más para hablar, pero en aras del tiempo yo creo que es necesario ya como que hacer un corte, que pudiéramos tener un debate a partir de las interrogantes que ustedes puedan tener, que espero sean bastantes, para hacer más rico y romper un poco con el monólogo. Muchas gracias, Ivonne. Muy interesante todo este conjugar entre
lo legislativo con lo educativo. Porque efectivamente no basta que esté en la ley, que esté escrito que sea una obligatoriedad, si no la sociedad no entiende o no aprende cómo desarrollar lo que en letras está. Y si hay algo importante, pues es la educación, tanto la que imparte el Estado como la que se da en la casa. Yo quisiera hacerte una pregunta con respecto a las personas trans que todavía están en su proceso de reasignación y que si llega a haber algún crimen de odio contra estas personas, en el caso de las mujeres trans, se les llega a reconocer como feminicidio. Bueno, en ese caso, como les había comentado, nosotros no tenemos un reconocimiento del delito como figura femicidio, sino que tenemos el delito asesinato, aunque trae determinados apartados que de manera más específica van a ampliar la sanción ante determinados hechos. Uno de esos hechos es que se haya ejecutado contra una persona por odio por su identidad de género, que ahí sería el supuesto en el que cabría la interpretación de que si la persona mató a otro por el hecho de ser una persona trans, pues entonces el marco sancionador, el más severo, tendría que aplicarse. Pero no está configurado como nombre, como nomenclador de delito, como femicidio, porque así no lo recogió el Código Penal. Pero sí hay una respuesta desde lo penal. Ok. Y en el caso de la consulta, ¿tienen pensado que el caso de que sea mayoritariamente la gente que diga no queremos esta reforma que incluya todo este abanico de posibilidades al código de las familias? ¿O si está habiendo una respuesta positiva de la sociedad? Bueno, no manejo ahora mismo estadísticas exactas, pero cuando ha habido cortes, siempre hemos estado en mayoría en las personas que votan por un sí, por el sí del código de las familias. No obstante, hay que tener un análisis desde lo jurídico. La Constitución establece en su artículo 42 la protección a todas las personas sin discriminación por todas las causales que estuvimos comentando y reconoce el principio de legalidad y de progresividad. ¿Qué quiere esto decir? Que no puede haber una norma jurídica de inferior jerarquía a la Constitución, teniendo en cuenta que la Constitución es la norma suprema, que contraríe lo que esté dispuesto en la Constitución. Por tanto, no cabe la posibilidad que podamos aprobar un código, sea el que sea, en este caso estamos hablando del Código de la Familia, que disminuya derechos para unas personas en función de sexualidad, porque estaría privilegiando a una en perjuicio de las otras. Por tanto, esa no es una posibilidad que nosotros pudiéramos estar valorando porque sería una norma inconstitucional. Ok. Muchas gracias. Tenemos más preguntas porque en el chat de la transmisión por Facebook hay muchos saludos y que Nélida quería transmitirlos. Sí, como no, Anabel Gins Perdomo, Cáceres. Buenas noches, interesante tema, muy oportuno en estos tiempos. Eva Hernández nos manda saludos desde Acapulco Guerrero, gracias Eva. Rosa María Malú, saludos. Rosa Malú Eduardo, saludos, muy buena conferencia. Socorro Romano nos manda saludos. Maca Gago, gracias por estos temas tan necesarios, información muy nutritiva. Alejandro Guerrero, gracias, material fundamental. Lizeth Figueroa Ortiz, saludos, Ciudad de México, pertenece al Estunam. Chela Silva, muy oportuno tema sobre violencia de género arraigado en nuestra Latinoamérica, sean pueblos con procesos revolucionarios o no. El patriarcado como deformación cultural.
Liduvina Gallardo dice, gran tema, nos da saludos para hacer propuestas. Bienvenida a sus propuestas, Ludvina. También se conectó gente de la Comisión de Mujeres del Frente Popular, Francisco Villa, y manda saludos. Desde la promotora, una pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, sobre todo en estos momentos de pandemia por COVID? Las cifras de casos de violencia han aumentado o disminuido en tiempos de pandemia. Bueno, sabemos que en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana han aumentado y se han disparado, sobre todo ahora que la gente estuvimos en resguardo, los casos de violencia de género y los feminicidios tomaron un aumento bastante preocupante. Entonces, bueno, la pregunta es en ese sentido, si en Cuba se habían disparado estas situaciones bajo la situación de la pandemia. Bueno, realmente las condiciones que provocó la pandemia, la COVID, implicaron ese aislamiento, y el aislamiento implicaba entonces en muchos espacios coincidiera la víctima con el agresor y perdiera esas posibilidades de socialización, de búsqueda de ayuda. No manejo estadísticas, pero desde el CNC, que se mantuvieron prestando determinados servicios, sí podemos dar fe de que hubo cierto aumento, al menos desde la demanda que nosotros recibimos en el centro, aunque son estadísticas que no se pudieran generalizar, pero como a modo de ejemplo pudiéramos decir que hubo ese interés de buscar al menos información, asesoramiento. Los mecanismos están creados a nivel nacional. La Federación de Mujeres Cubanas, como una institución o una organización, mejor dicho, de la sociedad civil, habilitó desde el programa del adelanto de la mujer y en consecuencia con la estrategia, la formación de personas que pudieran acompañar y asesorar a las personas víctimas de violencia desde las casas de orientación a la mujer y a la familia, que es la denominación que tienen estos espacios. Se habilitó también una línea telefónica para que las personas pudieran llamar, pudieran hacer sus preguntas. Hubo también determinadas iniciativas desde los grupos de psicología de las universidades para dar orientaciones, para dar determinadas pautas. La COVID generó crisis y no solamente fue desde los sanitarios, sino hubo crisis en otros sentidos, y entonces también la convivencia resultaba difícil en algunos sentidos, concurrían muchas generaciones y todos los conflictos que eso trae. Y nosotros, especialmente desde el Servicio de Orientación Jurídica, que lo teníamos ubicado y pensado principalmente desde lo presencial, también migró y desde la virtualidad estuvimos ofreciendo un acompañamiento. Así también lo hicimos desde el Servicio de Terapia y Orientación Sexual, de manera telefónica. Se habilitaron espacios para que todos los días las personas pudieran comunicarse, y bueno, creo que pudimos colaborar y fue un esfuerzo que tuvo sus resultados. Muchas gracias. ¿Alguien más de aquí de compañeras, compañeros, compañeras que están conectadas? Nelly. Si me lo permiten, yo. Siempre es como esta situación de que hemos vivido culturalmente, de que lo privado se queda en la familia, y estas normas que son así como muy cerradas, ¿no? Incluso de no ventilar nunca, jamás, sobre todo si un abuelito cometió violación o algún tipo de agresión sexual a una nieta, sobre todo en esos momentos en que se cierra la gente, porque solamente estos problemas los ven desde un punto de vista personal. No crean que deba de ser algo que se tenga que denunciar, incluso que tenga que salir de la familia para poderse sanar, ¿no? Y bueno, que se sancione toda la gente que esté implicada en la violencia, desde luego. En Cuba es común, o es más bien accesible, el que la gente tenga esta disposición a hablarle a la policía en caso de violencia.
Bueno, en el caso del abuso sexual infantil, como sucede a nivel internacional y el contexto cubano no escapa a eso, sigue siendo un tema de que todavía no se habla lo suficiente. Y sabemos, porque las investigaciones científicas que tenemos y de otros centros también dan cuenta de la existencia de un subregistro, es decir, lo que se denuncia no da cuenta de la cifra real de casos que suceden con respecto al abuso sexual infantil. Justamente porque depende de la denuncia muchas veces de un adulto, de que la familia quiera denunciar, y dentro de la familia puede ser el agresor, porque dentro de los principales agresores son personas muy cercanas, como usted decía, puede ser el abuelo, puede ser el padre, un tío, un hermano mayor, y realmente nosotros como parte de la estrategia que les comentaba, que cada organismo de la Administración Central del Estado está haciendo su estrategia, nosotros, CNC, pertenece al Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública también está haciendo su estrategia. Y una de las cosas que nos proponemos intencionar es justamente que hayan protocolos para la detección de esos casos que puedan llegar a una consulta médica a partir de determinado padecimiento y que más allá de la atención desde el punto de vista clínico, pues también se atiende ese problema del abuso sexual como un problema de salud y que pueda entonces realizarse la denuncia de oficio. Son temas que tenemos que todavía ir ganando y no solamente en temas de salud, también en los espacios educativos. Digo salud y educación porque son espacios donde suelen socializar con mayor frecuencia los niños y las niñas, por tanto, hay que continuar en la formación de ese personal y en la sensibilización. Es decir, era lo que estábamos comentando, no solamente basta decirle esto es lo que toca hacer, sino que hay que sensibilizar, hay que poner a las personas un componente ahí desde lo afectivo para que lo hagan y lo hagan de la mejor manera, evitando la revictimización, buscando las medidas que puedan ser las mejores desde el interés superior del niño en estos casos, para no culpabilizar tampoco al niño que habló o a la mujer detrás de esos mitos que hay. Ella se lo buscó, ella lo provocó, es decir, todas esas deconstrucciones desde lo patriarcal, que también son expresiones que vivimos en la cultura cubana. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Como no tengo la administración, entonces no veo manos, Me pero parece que Eva quiere compartirnos. ¿qué va? Sí, yo creo que algo muy importante que no sé si nos pudieras compartir es que la violencia se ha generalizado sobre todo en América Latina en las escuelas. Ya no estás ¿Qué tanto es el problema que visualizan ustedes allá en Cuba y cómo lo están manejando? Perdón, no escuché bien, ¿en las escuelas? Sí, o sea, la violencia en general en América Latina y en muchos lugares del mundo se ha incrementado la violencia en las escuelas. ¿Cómo están trabajando ustedes respecto a este tema? Nosotros hace un par de años, 3 o 4 años, formamos parte de una investigación. Bueno, CNC es un centro de investigación, de docencia, que desarrolla y despliega un grupo de actividades comunicativas, comunitarias. Y como parte de estas investigaciones realizamos también con el Ministerio de Educación Superior un grupo de acciones para la prevención y la detección del bullying escolar, porque es también uno de los hechos de violencia que pueden ocurrir y que por cuestiones vinculadas a la sexualidad también son necesarias continuar con esos procesos de educación integral en los ámbitos de la sexualidad, justamente para que no pase, para que las personas tengan determinada formación y en el caso de que los niños y las niñas o los adolescentes vengan desde sus casas con esa formación, una formación prejuiciosa o estigmatizante ante algo que ellos consideren que no es lo hegemónico, lo más común, pues entonces no existen situaciones de violencia. Pero bueno, es algo que también continuamos en avance y que también hay que trabajar con los profesores, principalmente cuando las personas trans comienzan en ese proceso de transición de género en la adolescencia
en el que el uniforme es marcadamente binario, es decir, hay un uniforme para las niñas, las adolescentes, y hay un uniforme para los adolescentes. Pues entonces son temáticas en las que estamos directamente trabajando con el Ministerio de Educación, porque hay una voluntad política de que no ocurra ningún hecho de discriminación en ningún ámbito. Y la investigación, que fue la tesis doctoral de la doctora Mariela, también daba cuenta de que uno de los espacios donde había violencia, donde había discriminación hacia las personas trans, eran en los espacios escolares. Por eso de ahí la necesidad de la sensibilización y la necesidad de continuar fortaleciendo un programa de educación integral de la sexualidad para que estas cosas no ocurran. Gracias. Hace rato mencionabas que el tema de la prostitución y el delito de trata de personas. ¿Se han detectado redes de trata en Cuba o han sido casos aislados? Realmente los informes que ha ofrecido el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre estas temáticas de trata de personas dan cuenta de que el fenómeno en Cuba tiene muy bajos números. La incidencia es poca, no es en comparación como en otros países. Y la prostitución, bueno, el tratamiento que tuvo desde lo penal, ya lo estaba comentando, era un tratamiento justamente desde garantizar como que la reeducación con sus aciertos y sus desaciertos en cuanto al tratamiento, pero es algo que ya ha recibido ahora mismo a partir de la propuesta de modificación de la Ley de Procedimiento Penal y del Código Penal que no se aborde desde el ámbito de lo penal, sino que se le den opciones desde el punto de vista social a las personas que se dedican a la prostitución. En el caso de las personas trans, justamente cuando uno analiza las historias de su curso de vida, algunas pues se dedican a la prostitución justamente porque han tenido que enfrentar determinadas barreras desde lo familiar, desde lo escolar, que la colocan en una situación que no las colocan en una situación favorable para estar por un empleo de remuneración y muchas veces pues concluyen en el ejercicio de la prostitución. Son abordajes que se han analizado desde un enfoque interseccional justamente para ofrecer una respuesta desde lo social que pueda transformar estas realidades. Se trabaja fuertemente con ella desde lo educativo, desde un trabajo potente que realiza la red de Transcuba, una de las redes asociadas al CNC, la red Transcuba, red de mujeres, de personas trans, parejas y familias, justamente para que ellas tengan opciones de inserción laboral y que puedan recibir un acompañamiento, un asesoramiento y una formación en temas de sus derechos para que puedan tener un ejercicio amplio de todos sus derechos como todas las personas. Ya, porque es increíble que esa realidad, pues es una realidad que vive o que vivimos la población trans en el mundo. El rechazo familiar, el rechazo social, la imposibilidad de conseguir un trabajo, orillando a la gente a ejercer el trabajo sexual. Y es muy gratificante escuchar que en Cuba a la realidad del trabajo sexual se le está dando un enfoque social y no tanto penal. Porque en México, por ejemplo, se ha luchado mucho tiempo porque el trabajo sexual se reconozca como tal y que esté dotado de derechos laborales y sociales. No se ha logrado, sigue penalizado y cada día crece más. Y las personas que ejercen el trabajo sexual son extorsionadas, explotadas. Afortunadamente, el VIH-Sida ya no cobra la cantidad de víctimas que cobró antes,
pero siguen siendo un foco de alerta y de agresión constante. No sé si hay más comentarios. Sí, hay una pregunta a la promotora. ¿Quién ¿Cuál es es Gaby? Ese es Gaby. Sí, Gaby, gracias, Gaby. ¿Cuál es el mecanismo de atención desde la perspectiva de salud y desde la perspectiva jurídica para mujeres víctimas de violencia? ¿Hay atención médica y acompañamiento psicológico desde el Estado, desde otros frentes o en su conjunto? A partir de la estrategia y la estrategia que se generó por el Sistema Nacional de Salud para la atención a las personas víctimas de violencia, el CNCES, como un centro asesor en temas de sexualidad al Ministerio de Salud, generó un espacio para atender a las personas víctimas de violencia y poder asesorar a partir de una propuesta, resultados de investigación que pudiera ser de alguna manera replicada en todos los escenarios de salud pública para garantizar la atención. Todavía eso no está implementándose, aunque se están dando los primeros pasos. Estamos intencionando la preparación y la formación de las áreas de salud mental para que puedan atender a las personas víctimas de violencia, es decir, hay consultas de psicología y hay consultas de psiquiatría, pero estas consultas que tengan ese componente de especialización en temáticas de género y de violencia aún no lo tienen, es decir, forman parte de ese despliegue que tienen que hacer la estrategia del propio sistema de salud pública que ya está elaborada y que tiene un grupo de acciones dentro de las cuales se encuentra eso. Y desde el punto de vista jurídico, pues se encuentra las normas por las cuales les hice un breve repaso, que están buscando en todo momento que haya una mayor protección, que se adopten medidas cautelares cuando se requiera, tanto desde lo civil, desde lo familiar, desde lo penal, que busquen realmente garantizar esa protección a las víctimas de violencia, más allá de las respuestas penales que pueda haber, que es necesario que haya, pero que en esencia tampoco repara de manera integral el daño, sino que es necesario, como ustedes decían, desde distintos puntos de vista, desde distintos ámbitos, garantizarle una protección, desde el sentido del empoderamiento económico, desde las garantías de determinadas cuestiones desde el punto de vista social, de vivienda, de determinadas circunstancias, desde el acompañamiento, desde lo psicológico, por las afectaciones y lesiones que en el orden psicológico puede haber provocado esa lesión, y en eso se está trabajando y en los próximos, es decir, al cierre de este año, del próximo, se evaluará en función de los indicadores que trace la propia estrategia para medir el impacto que ha tenido las acciones que están previstas. Muchas gracias. ¿Alguien más aquí en la sala tiene preguntas, comentarios? Porque ya llevamos 1 hora 22 minutos. 1 hora 22 minutos. Ya es noche allá en La Habana. Además, la compañera tenía otro Compromiso. compromiso, ¿no? Bueno, entonces, Ivonne, nuevamente agradecemos tu disposición, tu expertez, la claridad con la que nos compartiste esta sesión. Y la construcción de todos los mecanismos. Esperamos encontrarnos prontamente y te mandamos un fuerte abrazo desde México. Muchas gracias a ustedes, que se repita, y un fuerte abrazo también de mi parte, desde el caluroso clima que tenemos ahora mismo en Cuba hacia ustedes, que les llegue. Muchas gracias. Nos va a ayudar porque aquí está lloviendo tremendo. Y Gracias. frío. Bueno, placer. Buenas Muchas noches. Gracias, Ivonne. En los controles técnicos, Caduani y Ale Razo.
A la Gracias. embajada, muchas gracias. Al CENESEX también, muchísimas gracias. Y al un ICAP. abrazo. Y al ICAP. Al ICAP, por supuesto. Un abrazo, Idania. Gracias. Hasta luego, un placer. Hasta la próxima. Adiós.